Muy bien, vamos a continuar con la clase, a ver quién quiere comentarnos hasta dónde hemos avanzado en la Buen anterior día, clase. doctor. Buen día, buen día. ¿Hasta dónde hemos avanzado en la anterior clase? ¿Quién se anima? ¿Quién quiere participar? ¿Nadie? Compañeros, a ver, ¿hasta dónde hemos llevado en la anterior clase el martes? ¿Quién puede plantearnos una pequeña, un pequeño resumen, una síntesis? Adelante, tienen la palabra. Han estado en la clase, ¿no? Compañeros, voluntarios, Buen día, doctor. a ver, Mariana, adelante. Lo que estábamos quedando era en la teoría de las dos espadas de por San Gregorio, y una de las espadas era la de la razón, y teníamos que seguir en la guerra de las investiduras. Ya, algo más Mariana puede aportar de lo que hemos llevado en la anterior clase. ¿Qué más hemos hablado? Mm, También hablamos de San Ambrosio, San Agustín, que era padre de las iglesias. Ambrosio también plantea el problema de la jurisdicción. También Ambrosio no va a hablar de la recta razón, sino del alma. ¿Eso lo hemos llevado hasta ahí? Sí, también hablamos de los filósofos estoicos, Lucio Seneca, que él va a seguir creyendo en la ciudad universal y la ciudad local. También hablamos de la crítica demoledora, ya que no había vuelta atrás en el Imperio Romano y llegó para quedarse y solo nos quedaba resignar a lo que sé, doctor, va a disculpar. No, gracias Mariana por la participación. Anotamos, Geraldine. Pero algo más hemos avanzado, ¿no? Hemos hablado un poquito sobre el vergel, ¿o no? ¿O todavía no? A ver, ¿quién puede plantearnos sobre el derecho, la concepción del derecho? Doctor, Ariel. doctor, estábamos hablando de que en el año 410, si no me equivoco, el imperio occidente ha caído y ha habido un punto de inflexión donde algunos estados ya estaban volviéndose autónomos. Y ahí nacía bueno, no, los germanos han invadido y su derecho nos decía que es la costumbre, que, em, o sea, se funda y la costumbre ya nace porque los romanos tenían una especialidad de crear el derecho, mientras los germanos ya tenían derecho, entonces veían atrás. Eso, doctor, en ahí creo que estamos quedando. Muy bien, eso es un tema de fondo, ¿no? En términos de visión, de filosofía del derecho, ¿no? Y no se olviden que habíamos visto a Jean de Belin, ¿no? ¿No? Sí, doctor, sí, nos decía que el derecho se funda, se abroga y se interpreta mediante la costumbre. Eso, doctor. Exactamente. A ver, ¿quién más? ¿No se animan a alguien más? Lo último, el tema de la iglesia, Imperium Sacerdocium. Espadas, doctor, la fe y la razón. Sí, pero a ver, planteanos, Enrique, a ver, ¿qué hemos llevado? La Cómo- administra la iglesia y la razón la administra el gobierno. Que la dirección del gobierno va a ser todo lo material y de la iglesia va a ser todo lo correspondiente a lo espiritual, a la fe. Después, mm, hemos hablado en la anterior clase de Carlomagno, Sí, doctor. que hemos dicho. El Carlo Magno ha intentado reconquistar los pequeños reinos que se estaban volviendo autónomos y que él tenía la particularidad de que ha invitado al Papa, no me acuerdo su nombre, pero ha invitado al Papa para que lo corone como Carlo Magno y que los demás estados les reconozcan como su rey y ha empezado a dar títulos a los demás reinos.
y con Carlomagno aparecen las investiduras, ¿no? O sea, y aparte empieza la posibilidad de la Iglesia de investir a la monarquía, ¿no? A las pequeñas monarquías, y que va a ser la pugna que se va a concentrar en el marco de la filosofía política en los siguientes siglos. Yo les agradezco a los compañeros que han participado. Geraldine, por favor, toma nota, ¿no? Pero, ¿cómo quisiera que alguien más me haga un balance profundo de lo que hemos hablado? Un análisis que me permita pensar que ustedes están comprendiendo la dimensión del debate político, filosófico sobre el Estado en este periodo, ¿no? Nadie más se anima a participar, nadie más se anima a hacer un análisis de lo último. ¿Qué implica que el imperio carolingio hubiera intentado dar títulos, por ejemplo, a poblaciones que étnicamente y nacionalmente tienen muchas diferencias? Ya no es Roma, son pueblos francos, germanos, merovingios, etcétera, pero se igualan por el título, ¿no? Se jerarquizan por los títulos. Hay un gran proceso de construcción del vasallaje como institución de manera heterogénea. Todo eso hemos analizado en la anterior clase. Nadie me plantea un análisis de lo que hemos llevado. ¿Nadie se anima? ¿Nadie tiene apuntes? ¿Nadie ha hecho apuntes de esa parte? Mm. ¿Cómo les irá en su examen, mis compañeros? ¿No? Una pregunta al examen va a ser justamente lo que le estoy diciendo aquí. Analice la posición filosófica de del conflicto, de lo que implica la investidura por parte de la Iglesia a la monarquía en el siglo IX. Deberían poder responderlo con facilidad, pero nadie me puede plantear el tema, ¿no? Doctor, no sé si está bien, pero habla de la fe y justo de la razón, como dijo mi compañero, y o sea que la fe implica o sea, el acto de creencia en la palabra. Y esto es de que los obispos tienen jurisdicción sobre eso. Y también habla que la razón implica todo lo material, entonces tiene la jurisdicción a través del gobierno. Luego el Papa Gelasio habla de que los obispos no tienen que ser juzgados por la ley, sino por la iglesia, por crímenes, ¿no?, de pecados y cosas así. Y también habla de que la iglesia le garantiza la lealtad al rey por parte de los creyentes. ¿Qué implicaba, Andrea, que sea, y por qué, cómo argumenta el hecho de que, y por qué Carlomagno pretende que el Papa sea el que lo unja a Augusto? Quizás sea por esa misma razón, doctor. No me acuerdo muy bien, pero era porque, o sea, los creyentes que seguían a la iglesia iban también a seguir al rey, porque era como que la iglesia los iba a hacer que también aparte de que sigan a la fe, también sigan a la razón. Sí, pero hemos hablado algo más, ¿no? Hemos explicado, a ver, Yesenia. Bueno, lo que yo rescato más que todo de la anterior clase y lo que me parece, bueno, interesante es cómo la iglesia ha tenido que ver mucho con la creación del Estado, ¿no? Y como, por así decirlo de mala manera, pero se ha metido en todo esto y eh, incluso en la creación de leyes que tenemos que obedecer tanto a las leyes, digamos, del Estado y tanto a las reglas de la iglesia y así. Entonces, es muy interesante el alzamiento que se le puede dar sobre eso. Perdón, perdón por la bulla. A ver, Jessica,
Yesenia, pero no me está respondiendo la pregunta. A ver, Alessandro. No, doctor, bueno, no. Teníamos entendido, ¿no? De que aquellos que no respondían, ¿no? A la ciudad de Dios, ¿no? Respondían a la ciudad de Satanás, decían, ¿no? Y a través, entonces, Carlomagno, ¿no? Eh, Era necesario que sea investido, ¿no? Porque era representado, ¿no? El papa o el sacerdote que, ¿no? Lo ungía, ¿no? Como lo hacía el profeta Samuel, ¿no? Como lo hizo a Saúl, ¿no? Entonces le estaba encargando del poder absoluto, ¿no? Y por lo tanto de una etiqueta, ¿no? De tinte divina absolutista, ¿no? Muy bien, Eh, Alessandro, usted me ha respondido muy bien, 5 puntos. Geraldine, para Alessandro. Eso, está intentando darle una connotación divina, ¿no? A la justificación, legitimación de la monarquía, ¿no? Está queriendo reproducir en los hechos un pasaje bíblico para justificar el poder absoluto. Lo que has dicho, Alejandro, ese fue el discurso de Carlomagno y lo dijimos en la anterior clase, ¿no? El episodio Samuel ungiendo a Saúl, Saúl el primer rey del pueblo de Israel, ¿no ve? Así que Geraldine está pidiendo que los compañeros que han participado pongan su nombre, por favor. Y Alessandro tiene 5 puntos, porque me ha respondido a la pregunta. Muy bien, continuamos con la clase. A ver, yo les voy a pedir lo siguiente, compañeros. Mm, Yo podría hacer una clase de manual, ¿no? Podría hacer una clase como sin intento de desmerecer a nadie, pero podría hacer una clase de manual enseñando 2 o 3 cositas conceptuales y ya, ¿no? Es suficiente y ustedes podrían memorizar eso. Pero yo hago un esfuerzo por intentar hacer una clase con alto contenido filosófico, con alta reflexión sobre la teoría del estado de verdad, ¿no? Estudiar 3, 4 cosas del Estado ya lo hemos hecho, ¿no? Los elementos del Estado, funciones del Estado, el concepto, los elementos, ¿no? El tema de la soberanía, el alcance de la soberanía. Estudiar sobre esto, ¿qué nos faltaría? Las instituciones. Estudiar las instituciones es una lectura de la Constitución y pare de contar y quizás alguna ampliación más que pueda hacer el profesor. Pero aquí estamos estudiando de verdad teoría política y estamos estudiando y de pronto hay tanto vacío que nadie puede comprender, me da pena, te digo, estoy perdiendo mi tiempo explicando, desarrollando conceptual, teóricamente el tema. Me sería muy sencillo a mí como profesor, digamos, 3, 4 conceptos, pare de contar. ¿Para qué me voy a leyendo para cada clase, para cada semana estudiando los autores? Esta semana he agarrado la Suma Teológica, ¿no? He vuelto a revisar en la obra de Santo Tomás para dar al paralelo A, para darle a ustedes, que más o menos estamos por ahí, ¿no? He vuelto a agarrar la monarquía universal de Dante Alighieri, que más bien son textos que yo los tengo disponibles, ¿no? En mi biblioteca. Entonces, pero de pronto digo, ¿para qué? ¿No? No, pues ni siquiera me puedo encontrar un poco del análisis, de la profundidad de lo que implica las reflexiones que hacemos. Entonces es una desmoralización. Entonces mis estudiantes de San Andrés siento que cada año, y lo digo con mucho cariño, pero mucha sinceridad también, vamos bajando el nivel, vamos bajando el nivel, compañeros. Yo tenía estudiantes que tenían la capacidad en anteriores gestiones, hace unos años, en las clases presenciales, de que me interpelaban, que habían revisado documentos para decirme antes de la clase, ¿qué es la palabra que quería nombrar al doctor? He revisado la obra de Juan de Salisbury, el Poricraticus, y tiene estas características. Usted ha dicho esto, pero ¿qué opina de...? Pero, pucha, uno puede superar mucho de los estudiantes, pero yo me tropiezo cada vez con que, bueno, yo agradezco a los compañeros que participan, pero son 2, 3, 4, exagerando, de los 57 que estamos conectados. Aquí deberíamos pelear, deberían pelearse por participar, por tener la oportunidad de intervenir, de ganarse puntos, pero nadie, y nadie alcanza tampoco un nivel abstracto de desarrollo de nuestra pretensión, y lo digo con un ánimo de reflexionarlos.
Eso quiere decir que no le estoy diciendo, compañeros, a ver, que han leído, digamos, la obra de Diocleciano, ¿no? El militarismo religioso, a ver, que no les estoy pidiendo lecturas de obras filosóficas, les estoy pidiendo solamente desarrollen lo que hemos llevado en la anterior clase, o sea, es una cosa absolutamente básica. Basta con que alguien se haya hecho unos apuntes y analizado lo que hemos analizado, pues debería tener la capacidad de plantearnos, pero si no lo hacen, o dos cosas, o no hay capacidad de pensamiento abstracto, debería hacerles reflexionar si están en la carrera correcta, porque no les va a ir bien, están perdiendo su tiempo, o no le están dedicando la atención necesaria, no están priorizando otras cosas, la novela, ¿no? O quizás también el estudio de otras materias, etcétera, pero esto se aprueba finalmente evaluando y mis compañeros, ¿no? Pues reflexiono porque todavía ¿no? en paralelo A, debo reconocer, hay dos, tres compañeros, tampoco hay más, pero que pueden plantear un análisis profundo de lo que estamos discutiendo. Hemos analizado harto, hemos hablado de Blackstone, la anterior clase, de Jan de Berlín, del profesor Holmes, hemos hablado de los padres de la iglesia, hemos hablado de varias obras, del Papa Gelasio, pero nadie puede plantear un análisis de un síntesis de ideas. Entonces yo les digo, ¿cómo a usted les va a ir en un proceso? ¿Mm? Cuando tengan que plantear 4 o 5 ideas de resoluciones constitucionales, cosas abstractas, Kant decía, lo abstracto de lo abstracto es lo concreto, ¿no? Yo puedo plantear cosas concretas desde lo abstracto. Entonces, los reflexiono, compañeros, porque siento que no están y yo no sé cómo estarán en el resto de materias. No sé cómo estarán ustedes en el resto con el resto de profesores, pero es muy sencillo, yo creo, poder hacer una clase light, ¿no? La clase light, ver 2, 3, 4 cositas, redundar y redundar y redundar sobre lo mismo, pero aquí estamos intentando hacer una clase de alto nivel, que no tienen el privilegio de tener, lo digo con mucha, a veces, alabanza en boca propia es vituperio, dice, ¿no? Pero lo digo con el más ánimo humilde, pero el nivel de las clases que aquí, con el alto nivel de contenido filosófico, no tienen ese privilegio en universidades privadas, ¿no? Y aquel que quiere y que piensa que va a ser pues, abogado y que esto no se ve, ¿no? Y que solo va a ser reflexionando 4 o 5 artículos, está preparándose para ser un tinterillo, ¿no? Y no un abogado. El abogatus es aquel que entiende el Estado, el derecho, ¿no? Entiende el Estado del derecho, el origen, sus fuentes, y le va a ir bien, ¿no? Si se tratara solamente de repetir, ahora el memorial es copy-paste, ¿no? Abogados que ya ni siquiera hacen el memorial, que copian, pegan y cambian 2 cositas y fiscales, eso es tan ridículo que se olvidan de despegar algunas cosas, ¿no? Es como los trabajos que presentan, ¿no? Todo el escrito y abajo dice, y haga clic si quiere más información, o sea, ni eso revisan para quitar, para presentar, ¿no? Entonces, yo debo decirles que tienen la obligación, ustedes que están estudiando en la Facultad de Derecho, que es la Universidad del Estado, de verdad involucrarse más en sus clases. La virtualidad les permite que ustedes puedan hacer 2 cosas a la vez, 3 cosas a la vez, algunos seguramente, pero no hay que abusar de la nobleza de estas herramientas porque les va a traer un costo, les va a tocar un costo. Como estudiantes yo me dedicaba a muchas cosas también, pero también me dedicaba a leer libros, que ese es el objetivo de ustedes. Yo les puedo asegurar que la mayoría de ustedes no ha leído un libro este año entero, y eso está pasando generacionalmente. Entonces, ¿qué esperamos del perfil de profesionales que nos estamos construyendo? Entonces, porque yo percibo en las clases, percibo cuando les pido, algunos hacen un esfuerzo y todavía es muy reducido, ¿no? De lo que podrían explotar, de lo que podrían plantear, o nadie tiene que aprender, no creo, la capacidad está ahí, no la están explotando. Hay compañeros que pueden ser muy inteligentes, pero ser inteligente no es ser adivino. Hasta el más inteligente tiene que leer, repasar para tener conocimiento, ¿no? Entonces, valga esta reflexión, mis compañeros, porque ya es muy repetidas veces que tropezamos con lo mismo, ¿no? Hay un desinterés, ¿no? Y si alguien ha venido a derecho, porque aquí no hay que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Lo que nos tildan, ¿no? La modernidad. Para ser abogado, pues los médicos, los ingenieros estudiamos de verdad, ¿no?
No, los abogados también estudiamos y leemos mucho. Nuestra capacidad de los abogados está en la reflexión abstracta del Estado y del derecho. Nosotros tenemos la capacidad de construir norma, de interpretar norma, y tenemos la capacidad de aplicar a casos concretos, y eso es todo un proceso, si queremos ser de verdad abogados, ¿no? Abogados. Lo otro es ser tinterillo, ¿no? O sea, hacer trámites, ¿no? En la facultad no tomaríamos un examen de quién se memoriza más artículos y le daremos el título, ¿no? Si se tratara de eso. ¿Para qué hacemos una reflexión tan amplia de las cuestiones teóricas, ¿no? Muchos van a aprender la práctica procesal en la práctica, no en la facultad, eso lo sabemos. La van a aprender en la práctica procesal. La van a aprender haciendo. Y alguien va a decir, por ahí, fucha, en la universidad no me enseñan nada de esto. Claro, porque en la universidad tú te llevas el contenido teórico, técnico, práctico, y cuando lleves a la práctica, si de verdad has puesto atención en la universidad, vas a ver qué fácil se te va a hacer, ¿no? Como algunos que recién están intentando aprender teoría cuando ejercen, ¿no? Lamentablemente. Y claro, les va a costar muchos años, pero yo espero que ustedes sean exitosos. Nuestros estudiantes tienen que ser brillantes, tienen que ser los mejores. Nosotros tenemos que seguir teniendo el orgullo que diga abogado UMSA, y eso que tenga un plus, ¿no? No abogado católica, ¿no? Le doy con mucho cariño a mis colegas que son de la católica. Lamentablemente hoy en la facultad hay 8, 9 docencias que son de la católica, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, compañeros? Tenemos que reflexionar. O sea, el producto que saca esa universidad es mejor que el nuestro, ¿no? Eh, y aparte ellos llevan religión, ¿no? Entonces, reflexionemos, por favor, todos, ¿ya? Continuamos con el avance de la materia y espero, con cariño, compañeros, que la siguiente clase tenga estudiantes de este paralelo que me puedan plantear lo que hemos llevado esta clase. Ya saben, a ver, si a mí algún profesor me hubiera dado la oportunidad, sí me la han dado, pero ¿cómo no voy a aprovechar? Si sé que el profesor, si por una buena exposición de la anterior clase, hasta me puede eximir, dar 20 puntos. Ya lo he hecho. Si vendría un estudiante y que me dice, doctor, esto y hace una síntesis hermosa, ¿cómo no le voy a dar 20 puntos? Y sabiendo que ustedes pueden ganar puntos, nadie lo hace. O sea, hay una suerte de dejadez ya pírrica, ¿no? Ignominiosa. Reflexionen, ¿no? Reflexionen, métanse. No es solamente, de verdad, compañeros, lo de mañana es una pérdida de tiempo, la entrada universitaria. Eso es absurdo. No hemos venido a la carrera para bailar, ¿no? No hemos venido a la carrera para bailar. Quien está perdiendo su tiempo en eso, de verdad, está desperdiciando su tiempo. Ya, si te vas a meter para bailar porque mover el cuerpo, ya, tiene la juventud, ya está bien, hazlo un día. No hemos venido a la carrera para eso. Yo no sé por qué sigue habiendo esa entrada universitaria. De verdad, pero ya la cultura y demás, entendemos. Pero es pérdida de tiempo. O sea, no le des el tiempo que no se merece a esas cosas, ¿no? Todos hemos pasado, alguien me dirá, pero doctor, usted ha bailado hace 2, 13 años, sí, pero también les ha habido lugar al estudio, y eso hagan también ustedes, ¿no? Muy bien, con esa reflexión, mis compañeros, porque a mí quería tomar exámenes mañana, exposiciones, ¿no? Me han dicho, no, porque la entrada universitaria, los auxiliares, bueno, mis auxiliares están brillando por bailarines, ¿no? Ojalá brillen también y destaquen así académicamente. Yo espero mucho de ellos, ¿no? Entonces, con esa reflexión, vuelvo a la pugna Imperium Sacerdocio. Así como he exaltado mi deber de decirles lo que pienso como profesor en función de lo que evalúo de la clase, en algún momento también ustedes reflexionarán conmigo sus perspectivas, ¿ya? Lo voy a dejar pendiente. En el año de 1073 subió al papado el Papa Gregorio VII. El Papa Gregorio VII, que en el año 1075 prohibió con una bula papal, ustedes saben que las bulas son una suerte de resoluciones jerárquicas de la Iglesia Católica que la emana su máxima autoridad, que es el Papa. Es una bula, tiene una suerte de carácter de ley para toda la Iglesia, pero también para quienes, para sus feligreses, ¿no? Para su comunidad. Entonces,
saca una prohibición de investidura por laicos en el año de 1075. ¿Y esto qué quiere decir? Que en varios de los reinos, ¿no? O de feudos, que ustedes quieren, muchos de los obispos eran nombrados por autoridades seculares, vale decir que era muy común que en las familias nobles, aristócratas de la época, alguien nombre, por ejemplo, a un determinado individuo que va a heredar, por ejemplo, producto de la herencia del título de la monarquía feudal, pero se buscaba otro familiar que pueda también pertenecer a la iglesia, porque la iglesia era un poder en el Estado. No se olviden que desde la teoría de las dos espadas, siglos antes, la doctrina gelesiana había determinado igualdad de jurisdicciones, ¿no? Igualdad, o sea, jurisdicciones distintas, pero en la misma jerarquía. Por lo tanto, era muy común que cuando, por ejemplo, moría el arzobispo, detrás del arzobispo, del obispo, había, digamos, sacerdotes de la comunidad de esa iglesia, muchos de ellos familiares o miembros cercanos a las monarquías. Entonces las monarquías hacían todo para que en la sucesión venga un obispo vinculado a la monarquía, y eso la iglesia entendía como una investidura de laicos, valga decir, de un gobierno civil. Entonces lo que hace Gregorio es prohíbe con esta bula papal en el 1075 que exista la posibilidad de nombramiento de obispos por autoridades seculares. Entonces se reserva el papado de Roma de ser ellos los que envíen obispos, ¿no? Entonces incluso empieza con esta bula el movimiento de las autoridades del clero, ¿no? Digamos, ahora podía venir, se moría el obispo y no se podía nombrar, entonces tenía que mandar otro obispo de otro lugar a la iglesia con un intento de control territorial, ¿no? Control territorial de su jurisdicción. El Papa Enrique IV no está, el rey Enrique IV de los Burfeos no estaba de acuerdo con esto, ¿no? Desde la Bretaña, eh, Enrique IV llega incluso en este periodo muy conocido, la pugna Gregorio Enrique, a conspirar, ¿no? Contra el Papa con otros obispos de Roma que están también aspirando a que se caiga Gregorio y que suban otro, otra autoridad, ¿no? Enterado de esto, Gregorio lo excomulga, ¿no? Y no se olviden que excomulgar todo un rey, ¿no? Todo un monarca, de una de las monarquías más poderosas de Europa, implicaba no solamente decirle, usted ya no es más cristiano, sino que le está quitando el derecho de obediencia, ¿no? ¿Entienden? Le está quitando el derecho de los cristianos en ese territorio a obedecer al rey, porque ese rey ya no es más parte de la comunidad cristiana. Y por supuesto, el Papa también va a conspirar con otros miembros otros miembros de la corte de Enrique para intentar deponerlo, ¿no? A tal punto llega que Enrique IV va a plantear la idea de hacer una propia iglesia, ¿no? Que funcione en la Bretaña, pero que no tenga conexión con Roma. Entonces, esta pugna entre Gregorio y Enrique se va a conocer la pugna como imperium y sacerdocio, ¿no? Que ya en un periodo en que las monarquías se están fortaleciendo cada vez más, están ganando más territorio y están adquiriendo más poder, producto, por supuesto, de los años, de las décadas y de los siglos. La pugna va a llegar a tal punto en que su sucesor de Enrique va a ser Enrique V y de Gregorio va a ser el Papa Pascual II. El Papa Pascual II y Enrique V van a continuar la pugna de sus antepasados, que muchas veces llegaba digamos, a momentos muertos. Y por eso es que en el periodo del 1130 se va a llevar adelante un famoso evento de la iglesia que se va a llamar el Concordato de Worms, ¿no? O Concilio de Worms. El concilio o el concordato en este periodo se determina como la máxima expresión de la autoridad de la Iglesia Católica. La Iglesia, cuando está en crisis, entonces el Papa, que está teniendo problemas de legitimidad, convoca un concilio, vale decir, a los obispos de todos los sectores, de todos los lugares, en una reunión donde también participan los reyes cristianos. Entonces, ahí se define finalmente lo que va a ser el rol de la Iglesia frente a los reinos y los reinos frente a la Iglesia. Y en este concordato, finalmente va a triunfar la posición de la Iglesia. Se va a definir el concordato de Worms, es absolutamente famoso porque en este concilio o concordato se acuerda de que el anillo y el báculo
van a pertenecer solamente al Papa. O sea, se crea simbólicamente el anillo papal y el báculo de la iglesia, y el rey renuncia a la posibilidad de tener un anillo y un báculo. El anillo como símbolo de la autoridad sobre los laicos en materia de la iglesia, en materia de los obispos, y el báculo como autoridad espiritual. Entonces, a partir del concordato de Worms, del concilio de Worms, la iglesia va a tener un poder más o menos legítimo, digamos, para poder ser una autoridad frente a la misma iglesia en todos los sectores. Entonces, con eso los reyes no tienen más posibilidad de nombrar obispos, y teniendo en cuenta la doctrina de las dos espadas, entonces los obispos administran de verdad con autoridad independiente del Estado, de los feudos, los territorios de la iglesia, pero también la jurisdicción de la iglesia. En ese entendido, en este mismo periodo, va a aparecer otro autor dentro de la filosofía política de nombre Petrini Climes, ¿no? O se nombra Petrini Climes, ¿no? O sea, ¿no? Anoten, Petrine, ¿no? Climes, ¿no? Con C, L-A-I-M-S, ¿no? Petrine Climes. Petrine Climes va a plantear lo que se conoce como la doctrina petrinista. Y la doctrina petrinista en el siglo XII es el primer intento de la monarquía, eh, por intentar crear una teoría que se va a llamar la teoría del imperio papal. El papa no solo como autoridad en la jurisdicción espiritual, sino el papa con verdadera autoridad política. Petrine Keynes va a llegar a decir cosas como que las dos espadas en realidad están concentradas en una sola mano, no pueden dividirse, ¿no? O sea, va a intentar deformar la teoría de los padres de la iglesia, ¿no? Va a decir que el Papa tiene más autoridad que cualquier rey porque es un sucesor directo de San Pedro, y aparte va a plantear el crimen de simonía, ¿no? El crimen de simonía. ¿Qué es el crimen de simonía? Recuerden el personaje de los Hechos en los Apóstoles, donde Simón el mago, ¿no? Quiso comprar el poder de San Pedro, o sea, quiso comprar la posibilidad de hacer milagros. Estos están hechos, ¿no? Y esto implica que fue condenado porque, y le responde, ¿no? Le responden que tu dinero parezca contigo, ya que creíste que podías comprar con el dinero los favores de Dios. El crimen de simonía se vuelve en el principal argumento de los petrinistas ahora para decir que los monarcas están intentando con su dinero y su poder comprar la legitimidad de Dios, y no hay otra legitimidad que no venga solo de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia el papa es el sucesor de San Pedro. Entonces, la doctrina petrinista va a intentar quebrar la teoría de las dos espadas, hasta ahora más o menos consolidada, digamos, como una idea de jurisdicciones separadas. Están las cartas de Hermann de Metz, ¿no? M-E-T-Z, Hermann de Metz, ¿no? Las cartas de Hermann de Metz en el siglo II van a ser las cartas que intercambian entre el Papa Pascual II, ¿no? Y varios de los obispos de Bretaña, en las cuales el obispo el Papa plantea que los obispos en Bretaña, como en Germania, deben plantearle a las cortes feudales que si estas cortes por alguna manera siguen el ejemplo de los gulfeos, por ejemplo, en Bretaña, que eran Enrique IV, Enrique V, Enrique VI, lo que va a pasar es que la excomulgación automáticamente implica que hay un gobierno que no es otra cosa que el bandidaje a gran escala, y esto implica que la deslegitimación de las funciones del gobierno. En la teoría de las dos espadas, el gobierno secular, que gobierna a través de la razón, tiene la función de la justicia, recuerden, ¿no? De la paz, de la seguridad. Sin embargo, si solo es bandidaje a gran escala en la medida que se divorcia de la otra espada, por lo tanto se legitima la posibilidad de la subversión, por supuesto. Otro autor que va a defender en este periodo, otro filósofo, va a ser Honorio de Augsburgo, ¿no? Honorio de Augsburgo. Su obra, La Summa Gloria, así se llama, con doble M, ¿no? La Summa Gloria, sale a la luz en el año de 1123, ¿no? De 1123. Y finalmente lo que va a plantear Augsburgo, ¿no? Honorio, lo que va a plantear a Honorio es una defensa de la supremacía de la jurisdicción espiritual. ¿En qué sentido? Lo que va a decir Honorio de Augsburgo en su obra, La Summa Gloria,
va a decir que primero, ¿quién existió primero? Dice Honorio, ¿Samuel o Saúl? Y la respuesta que él se da bajo la interpretación teleológica es primero existió Samuel. Samuel era el profeta de Dios y sin Samuel no hubiera podido existir Saúl. Por lo tanto, primero la jurisdicción espiritual y después la jurisdicción local. Lo mismo que Cristo. Primero vino el Mesías, ¿no? Con su mensaje, ¿no? con la enseñanza y la revelación, por supuesto, del Hijo de Dios. Y después, o sea, vino primero la jurisdicción espiritual, la posibilidad de convertirse al cristianismo, y después vino Constantino. Eso dice Honorio. ¿Qué quiere decir? Que primero la jurisdicción espiritual y después Constantino, ¿no? Oficializó a la religión católica o cristiana como la religión oficial del imperio. Por lo tanto, primero la jurisdicción espiritual y después la jurisdicción secular. Entonces, con este intento de justificación en la suma gloria, Honorio está defendiendo la posición del papado, ¿no? O sea, primero la jurisdicción espiritual y después, primero esta que legitima a la segunda, ¿no? En todos estos autores, como ven, hay una línea, ¿no? De Catherine Claims, Hermann de Metz, ahora Honorio de Habsburgo, para intentar quebrar la teoría de las dos espadas. Y el siguiente va a ser más grave todavía. Solo lo vamos a ver de refilón porque lo vamos a analizar más tarde. El siguiente es Juan de Salisbury, ¿no? Juan de Salisbury, el Policraticus. El Policraticus es una obra famosa en la historia de la filosofía política. Se publica en el año de 1159. Están anotando, ¿no? El Policraticus, en el año 1159. Y lo que va a plantear en el Policraticus, Juan de Salisbury, va a plantear, y mírense lo sugestiva que es la obra. Cuando se publica el Policraticus, ¿no? Una obra así grande, está el título, ¿no? Policráticos, pero abajo tiene un mensaje con el que comienza la obra que dice, quien pueda legítimamente dar, puede legítimamente quitar. Imagínense, quien pueda legítimamente dar, puede legítimamente quitar. Entonces, con esta obra comienza el Policráticos, ¿no? Y el Policráticos va a plantear un concepto que antes no existía y que va a empezarse a usar desde Juan de Salisbury por la iglesia, que es el tiranicidio. ¿Qué es el tiranicidio? Hasta antes los padres de la iglesia habían sentado las bases, ¿no? Y los diferentes autores que defienden la posición de la iglesia en la guerra Imperium Sacerdocium, de que el monarca es un cristiano más y que la obediencia debida, ¿no? Es una facultad, una obligación de los súbditos cristianos para su rey, en la medida de que el rey es un cristiano más y él es un importante cristiano que garantiza a la vez la seguridad de la iglesia y que otras religiones no entren en el imperio, o sea, pueda perseguir cualquier cuestión que se considere pagana, ¿no? Entonces, cuando la iglesia le quita esa condición a través de la excomulgación, no se olviden que la excomulgación es el botarlos de la iglesia, ¿no? Quitarles la cuestión, quitarles los sacramentos, ¿no? El excomulgar es aquel que la iglesia está echando, ¿no? Porque ha transgredido gravemente las doctrinas y las leyes de la iglesia, por lo tanto se lo echa, ¿no? Entonces se lo excomulga. Dice, en la medida que se excomulga, como el poder divino legítimamente, primero del pueblo, Juan dice, viene del pueblo, el rey es un representante del pueblo, pero es un representante del pueblo producto de la investidura divina, que solo le puede dar la iglesia. Por lo tanto, quien puede legítimamente dar, la iglesia puede darle, puede también legítimamente quitar. Y ante lo que legítimamente se ha quitado, es una potestad del pueblo el tiranicidio. ¿Qué quiere decir? Deponer al tirano, ¿no? Porque ¿cuál es el tránsito del gobernante legítimo al tirano? De que cuando es, por muy terrible que sea, pero mientras que sea cristiano vale, ¿no? El rey. Solamente se vuelve tirano cuando deja de serlo, ¿no? Cuando se lo excomulga. Y cuando se lo excomulga, hay un derecho que es el derecho del tiranicidio, el derecho a matar al rey. Esto es terrible lo que está diciendo Juan, ¿no? En 1159, porque le está dando la posibilidad, porque toda monarquía, todo feudo tiene gente que está conspirando. No piensen en el pueblo llano, ¿no? En el pueblo
el pueblo de las bases, que no, piensen que este argumento va a ser utilizado por sus contrincantes en la corte, ¿no? El familiar que está conspirando, ¿no? El familiar que hace acuerdos con la iglesia para que excomulguen a su rey, ¿no? O a su monarca, ¿no? La familia más poderosa, la segunda familia más poderosa del reino, ¿no? Entonces, que va a buscar y va a intentar justificar el tiranicidio. Entonces, estas ideas que van a llegar a su máxima expresión con el tiranicidio, intentando desde la doctrina petrinista buscar un imperio papal, rápidamente, por supuesto, van a encontrar una resistencia, ¿no? Una resistencia en el otro lado. Los monarcas también, por supuesto, van a, eh, van a intentar defenderse de estas posiciones. La primera defensa que vale la pena mencionar es la epístola de Enrique a Gregorio, se llama así, del rey Enrique al Papa Gregorio, Gregorio que es el sucesor de Pascual, ¿no? El Papa Gregorio. Entonces hay una epístola, valga decir un escrito que hace Enrique, pero no es el propio rey Enrique, sino es un conjunto de jurisconsultos del reino, ¿no? Del reino de Bretaña, que en marzo de 1076, pero claro, vuelvo unos años atrás para mostrar al otro lado, van a mandar esta epístola como un documento público, aparte a todos los reinos, donde señalan de que tal cual han sentado los padres, es una defensa de la teoría de las dos espadas, donde señalan que el poder viene directamente de Dios y no del Papa, que en ningún momento, en ningún evangelio, ni en la ciudad de Deus, ¿no? Ni en la doctrina gelesiana, se habla de una investidura, de lo que se habla es de jurisdicciones por igual, lo que hemos venido diciendo, y que por lo tanto, si bien para Dios ha investido al Papa como autoridad espiritual, Dios también ha investido al rey como autoridad secular. El poder viene de Dios, no viene de la iglesia, y por lo tanto es la primera gran defensa. ¿Quién destaca entre los autores que firman la epístola de Enrique a Gregorio? Ignar de Reims, ¿no? El filósofo Ignar de Reims es el primer gran defensor. Pero no suficiente con esta defensa contundente que hace Ignar de Reims sobre la potestad directamente de Dios. ¿Me entienden? Está contrarrestando todo lo que han dicho los otros filósofos autores en defensa del papado. Pero la más grande defensa va a ser definitivamente la obra publicada por el profesor Pedro Craso, ¿no? Pedro Craso. Su nombre lo dice, es romano, ¿no? Y viene de Ravenna. Y es profesor, y su obra se llama De Percio, ¿no? Porque en la reciente institución universitaria de Ravenna, él es profesor y es un gran jurisconsulto y se considera el De Percio, su obra se llama De Percio, ¿no? De Percio, se llama el libro que publica en el año de 1084, para que nadie se confunda. Y Pedro Craso va a hacer una defensa de la monarquía, sin lugar a dudas magistral, ¿no? Calificada como magistral en la historia de la teoría política. ¿Por qué? Porque a diferencia de hacer un intento solamente filosófico de legitimidades, ¿qué quiere decir? De legitimidades basadas en Dios o no Dios, lo que hace Pedro Craso es hacer una defensa del jus gentium, ¿no? Romano, del derecho de gentes. El jus gentium basado en este derecho natural, inherente a la condición humana, donde Pedro Craso va a señalar la idea de que la autoridad de los emperatores antes que Constantino haga la transformación oficial del imperio al cristianismo, ya había un derecho sagrado deveniente del derecho natural, que era el derecho a la sucesión. El derecho a la sucesión justifica desde el derecho romano Pedro Craso que fue siempre la herramienta técnica por la cual los emperadores sucedían el poder del imperio. Y por lo tanto, el hecho de que Constantino hubiera convertido al cristianismo no cambia la regla. Igual fue el sucesor de Constantino, ¿no? Por herencia, dado al poder de Roma. Claro, Roma se cayó en el 410, pero la idea de las monarquías, al igual que Carlomagno era hijo de Pipino el Grande, y Pipino el Grande era el rey de Franquía, ¿no? Y Pipino el Grande le heredó el título a Carlomagno. Carlomagno, si bien se hizo investir, pero no heredó el poder propiamente de la iglesia. Miren esa interpretación.
No heredó el poder de la iglesia, porque la investidura lo hubiera dado un papa en su condición de Augusto. Carlomagno ya era rey de la franquía porque su padre fue rey antes que él, Pipino el Grande. Pipino el Grande heredó el reino a Carlomagno. Y su derecho de gobierno en Carlomagno no lo ganó por un título, lo ganó en la batalla de Igmar, cuando derrotó finalmente a los merovingios y se hizo del poder en Roma. Lo demás es un formalismo. Esta defensa jurídica va a llegar a decir que el derecho de la monarquía como tal deviene de la herencia, deviene de la sucesión. Nadie puede desconocer lo que fue de su padre y de su padre antes que de él el abuelo, ¿no? El padre de su padre. Entonces, el derecho sagrado de la herencia es un derecho constituido en el imperio y en la forma de entender la lógica del reino. Por lo tanto, esta defensa jurídica que hace Pedro Craso es la mejor respuesta de la cual se van a agarrar los monarcas para parar los intentos peronistas del Papa, ¿no? Monarquías como la monarquía de los Tudors, ¿no? La poderosa monarquía Tudors con Enrique VIII y demás, van a utilizar los argumentos de quienes, ¿no? De Igmar de Reims y de Pedro Craso para parar los intentos imperiales del Papa, ¿no? El Papa que no solamente gobierna espiritualmente, gobierna poderosamente los estados papales, ¿no? Es la autoridad política en los estados papales, ¿no? Es la autoridad política, ¿no? En ese sentido también están los folletos de York del año 1100, ¿no? Los folletos de York o los York Tracts, ¿no? York era una ciudad, ¿no? Es una ciudad hasta hoy británica, ¿no? Una costa británica a cuyo honor se fundó la ciudad de Nueva York, ¿no? La Nueva York, al otro lado, ¿no? Es fundada en honor a la ciudad de York, una ciudad emérita, histórica, la ciudad de York en Bretaña, y en el 1100 estos folletos salieron en la defensa jurídica de la monarquía de los Guelfos y de los Tudors, ¿no? Pasan a la historia también como parte de la pugna entre la guerra de las investiduras, ¿no? Imperium y sacerdocio. En el año de 1150 va a pasar algo muy importante. Bueno, primero en el año de 1096 se funda la Universidad de Oxford. Todas las universidades europeas, las primeras grandes universidades, se fundaron de la mano de la Iglesia, ¿no? La Iglesia se atribuía ser, si ustedes quieren, la autoridad en materia educativa, ¿no? Siempre han intentado hacer. La Universidad de Oxford se crea en esos términos. Y claro, muchos aristócratas que se han interesado por la educación superior. ¿Por qué se interesan después de llegado el siglo XI, el año 1000 en la educación? Porque por supuesto los grandes conocimientos que llegan desde el mundo del Islam, desde el mundo árabe, resultan ser de ultra avanzada, ¿no? Los árabes para el siglo XI tenían harto conocimiento en materia de medicina, en materia de biología, en materia de matemática, en materia de física, también en materia de filosofía, y por lo tanto hay un rezagamiento brutal en Occidente frente a los conocimientos que vienen de Oriente, ¿no? A tal punto que los nobles, aristócratas y por supuesto intelectuales interesados en cambiar radicalmente esta situación, porque los grandes descubrimientos vienen del otro lado del mundo, es que van a intentar crear, por supuesto, de la mano de la Iglesia, algunas universidades que van a ser el fruto de la educación superior. En este periodo ya es un lejano recuerdo la filosofía estoica, ¿no? Un lejano recuerdo del pasado, y ni qué hablar de las obras de las grandes escuelas griegas, ¿no? Que han quedado enterradas en el olvido, a tal punto que Aristóteles, ¿no? Aristóteles se lo conoce desde los textos árabes. Miren, los propios europeos empiezan a traducir a Aristóteles, pero no del griego ático, sino empiezan a traducirlos del árabe, ¿no? Quiere decir que los árabes sí han desarrollado la filosofía política con saltos agigantados, y grandes de las obras de los grandes maestros griegos se las conoce por los propios árabes, ¿no? En lenguas arábicas. Entonces, en Oxford se funda en el año de 1096 y la Universidad de la Sorbona se funda en 1150, ¿no? Unos años más tarde, en 1160, se funda la Universidad de Salamanca. Por eso las universidades milenarias, ¿no? Tienen casi los 1000 años, ¿no? Entonces, son las primeras grandes universidades europeas. A la vez que la gran pugna Imperium Sacerdocium está trayendo consigo eh, estos conflictos, también en la iglesia van a aparecer escisiones, ¿no?
Hay quienes no están de acuerdo con lo que está pasando con el intento del Papa por construir un imperio papal, ¿no? Y ahí van a surgir, por ejemplo, algunas de las famosas órdenes mendicantes, la famosa orden de los dominicos y la famosa orden de los franciscanos, ¿no? ¿Quiénes van a destacar entre los dominicos? Van a destacar Alberto Magno, ¿no? Y el más grande de sus discípulos, ¿no? Y quizás uno de los más grandes filósofos en la historia de la teoría política, claro, filósofo cristiano, es Tomás de Aquino, ¿no? El Tomás el Aquinatense, ¿no? Más tarde Santo Tomás de Aquino. Y entre los franciscanos van a destacar Duns Scoto y Roger Bacon, ¿no? Van a destacar en este periodo, pero su pugna ya no va a ser la pugna de los siglos VI al siglo X, ¿no? Esa pugna en su imperio y sacerdocio casi improvisada, excepto el trabajo de Pedro Craso, ¿no? Y de Juan de Salisbury, sino que va a ser una pugna más académica, ¿no? Ya Tomás de Aquino y Bacon van a ser profesores en la universidad, ¿no? Y sus grandes reflexiones van a venir de la mano de las grandes reflexiones académicas, ¿no? No se olviden que en este tiempo también estamos hablando 1160 a 1200, los tiempos del arzobispo de Toledo, ¿no? También los tiempos de mayor, si ustedes quieren, mayor persecución de la iglesia, ¿no? A todo aquello que se considera pagano, hereje, ¿no? Guillermo de Moerbeke, ¿no? En 1260, etcétera, etcétera. Debo decirles también que en el año de 1210, a tal punto llegó la intolerancia, ya incluso existiendo las universidades, que en este año 1210 se prohíbe a Aristóteles, ¿no? Tanta habrá sido la influencia, dice, apunta el profesor George Sabin, señalando el análisis del profesor Charles Carlile, que tanta habrá sido la influencia del estagirita en el mundo árabe, que los árabes lo habían estudiado, no solamente traducido, ¿no? Del griego ático, sino que los árabes habían utilizado a Aristóteles en muchas maneras, ¿no? O sea, la filosofía aristotélica. Y la filosofía aristotélica tenía una característica, ¿no? A diferencia de toda la filosofía estoica que había concebido el mundo, todos como parte de una militancia divina, circunscritos a una ciudad universal, ¿no? De donde todos los hombres son iguales y por otro lado también pertenecientes a una ciudad local, del cual viene la costumbre. Todas estas ideas de la filosofía estoica eran muy diferentes cuando ustedes hemos analizado a Aristóteles. ¿Cuál es la característica principal del pensamiento aristotélico? Lo primero, ¿no? El gobierno es un arte basado en el conocimiento exacto y segundo, por lo tanto, es virtuoso, se puede entender y mejorar a través del conocimiento y segundo, ¿no? La sociedad es un intercambio de necesidades mutuas, donde cada quien no es un individuo, sino es un aportante a la sociedad en la medida que intercambia algo. Por eso era tan profundo el pensamiento aristotélico, la forma de entender un circuito global, que tres personajes importantes de este periodo de 1200 a 1300 van a interpretar a su forma a Aristóteles. El primero de ellos es Juan de Salisbury, ¿no? El que ya les he dicho, el Policráticos, pero el Policráticos no solo es una defensa del tiranicidio, el Policráticos también es una defensa de la universalidad de la ley. Ya Juan de Salisbury empezaba a utilizar criterios filosóficos estándares, por ejemplo, como que todos intercambian algo en la sociedad, ¿no? Mientras que unos intercambian los productos, la producción, otros intercambian seguridad, ¿no? La iglesia intercambia salvación, qué interesante, ¿no? Esa forma de cristianizar a Aristóteles, y por lo tanto, quien usurpa la espada merece morir por la espada, ¿no? Es típico de Juan, el más grande de los filósofos defensores de la iglesia. Otro de los grandes filósofos que veremos a continuación se va a encargar en el año de 1230 de hacer traducir a Aristóteles de los textos árabes e incluso recuperar el texto original, de la ley, ¿no? Y el texto original de la política de Aristóteles al latín, ¿no? Y se dice que él mismo tradujo del árabe al latín, ¿no? Imagínense que tuvieron que traducir a Aristóteles del árabe al latín, igual que a Platón, ¿no? La República. ¿Y quién fue el gran traductor de estas obras? Pero claro, por las referencias, a él no fue perseguido, ¿no? Fue Tomás de Aquino. Tomás de Aquino lo que hizo es traducir todas las grandes obras árabes al latín y por lo tanto
reinterpretar o utilizar la interpretación, a tal punto que después de la prohibición en 1210, solo 20 años después, 30 años después, ya Aristóteles era casi universal en el mundo europeo. ¿Pero por qué era universal? Por la obra de Tomás de Aquino, ¿no? Tomás de Aquino va a plantear, y aquí les pido que pongan mucha atención, porque definitivamente vamos a hablar de uno de los grandes autores filósofos de la teoría política. La defensa que hace Tomás de Aquino del cristianismo viene de un momento, esto también tienen que entender. San Agustín había defendido al cristianismo del ataque o el intento de que le culparon los romanos o todo el imperio, de que se cayó el imperio por culpa del cristianismo después de la invasión de Darico en el 410. En el siglo XIII le están culpando al cristianismo digamos, todos los retrasos frente al poder de los sultanes y el poder de los jeques árabes que han tomado el control para el siglo XIII de Jerusalén, ¿no? Jerusalén ha caído, ¿no? Los paganos han tomado y han expulsado a los cristianos de otrora Tierra Santa. Entonces, claro, este es un capítulo aparte, hay que analizarlo después, ¿no? Todo lo que implicó las cruzadas y demás en este periodo, pero han mostrado superioridad, no solo militar, en conocimientos y demás. Entonces, esta culpa al cristianismo, de que el cristianismo y el obispo de Toledo y todos estos inquisidores y demás han generado una suerte de retraso general. Claro, quien culpa, ¿no? También puede acabar como Bruno quemado en la hoguera, ¿no? Pero Tomás de Aquino, ¿quién podría culpar a Tomás de Aquino, que es un miembro de la orden, de la respetada orden de los dominicos, que aparte ahora ha traducido todas las grandes obras de la antigüedad? Por eso Tomás de Aquino va a publicar su famosísima obra, la Summa Teológica, ¿no? La Summa Teológica debe ser una de las obras más importantes del pensamiento humano. A ese punto me animo a decirlo, ¿no? Es un intento de defensa también del cristianismo frente a todas estas acusaciones, ¿no? Ya lo había hecho San Agustín en el pasado, ¿no? Pero ahora es Tomás de Aquino, pero hay una diferencia en Tomás de Aquino con San Agustín. Mientras que San Agustín ha hecho una defensa estrictamente teleológica, la pugna del bien y del mal, ¿no? La pugna histórica del bien y del mal, desde el Génesis, ¿no? Pasando por todas las grandes destrucciones de las ciudades hasta llegar a Roma, que también se cayó por sus pecados, que no deja de ser interesante. La defensa de Tomás de Aquino es una defensa desde la teoría política e intenta construir toda una teoría de interpretación de la existencia de la humanidad, pero también una teoría de la interpretación de por qué debe haber un gobierno civil y cuáles deben ser sus características. Entonces, Tomás de Aquino comienza la Summa Teológica señalando, así como Juan de Salisbury había puesto, ¿no?, en su título, quien puede legítimamente dar, puede legítimamente quitar. La obra de Tomás de Aquino comienza que todo el conocimiento humano forma parte de una sola pieza. Y ese pensamiento es aristotélico, ¿no? Todo el pensamiento humano forma parte de una sola pieza. Y abajo dice, la fe es la realización plena de la razón. Bueno, ya se puede imaginar, ¿no? Repito, todo el conocimiento humano forma parte de una sola pieza. La fe es la realización plena de la razón. Mucha dosis, si se ponen a pensar todo lo que implica, y viniendo aparte de un hombre que incuestionablemente viene de la iglesia. Entonces, si todo el conocimiento forma parte de una sola pieza, ¿qué podemos decir del conocimiento a lo cual la iglesia atribuye de paganos? Entonces, porque no se olviden que en todos los siglos anteriores, particularmente siglos de siglo XII, se había perseguido el conocimiento, ¿no? Todo aquel que venía trayendo algún tipo de conocimiento que pareciera por ahí sacado de alguna obra, perdónenme, ya está silenciado el teléfono, perdónenme. Todo el que venía trayendo por ahí, por ejemplo, la posibilidad de una forma de curar, de una cosa muy medio rara, no entendible, podía ser haber acusado de ser brujo, hereje, bruja quemada en la hoguera, ¿no? Entonces, Santo Tomás dice, debemos entender que si el conocimiento es una forma que se crea a través del uso de la razón,
debe entenderse también entonces que todo aquello que produce la razón es parte de un conjunto más general de conocimiento y que tiene una jerarquía, y necesariamente en la jerarquía del conocimiento está la fe. La fe también es conocimiento, llegará a decir Santo Tomás o Tomás de Aquino. ¿En qué sentido? Él da, en la primera parte de la Suma Teológica lo que hace es una estructuración jerárquica del conocimiento, imagínense, de la epistemología del conocimiento. Él dice que en la parte más externa del conocimiento está el conocimiento particular o conocimiento científico. Dice, los hombres utilizando su razón, iluminados por la fe, han hecho grandes descubrimientos a los que no debemos temer, ¿no? Como los descubrimientos en medicina, ¿no? El famoso Avicena y demás, han hecho, todos estos árabes, ¿no? Han hecho grandes descubrimientos en producto del conocimiento de la razón sobre el cuerpo. Por lo tanto, las ciencias particulares forman la parte, digamos, más externa del conocimiento. Por sobre las, imagínense una pirámide, por sobre las ciencias particulares, dice, está la única ciencia general, que es la filosofía. Ojo, no debemos de rehuir a la filosofía. La filosofía es donde cierto conocimiento que ciertos autores a lo largo de la historia de la humanidad han intentado a través de esta resolver los grandes problemas que entendían como problemas de la humanidad, ¿no? Por lo tanto, la filosofía es una ciencia general, más abstracta y más grande que las ciencias particulares. Pero por sobre la filosofía está la teología cristiana, porque la filosofía cristiana es la única que puede darle cohesión tanto a la filosofía como a la ciencia particular. Entonces, reconocidas las ciencias, reconocido también como parte de una estructura de conocimiento donde la teología cristiana está en la cabeza, entonces, compañero, ya no tienes que perseguir a los científicos, ¿no ve? Porque forman parte de, ¿no ve? Entonces le da otra connotación Tomás de Aquino al estudio de la ciencia, siempre y cuando éstas estén sometidas a la teología cristiana. Y esto tiene que ver mucho con lo que vamos a ver a continuación y que cambia toda la lógica de entendimiento de la teoría de las dos espadas. Primero, ¿qué dice? Está bien, los hombres están dotados, solo un dato, ¿no? La suma teológica, 1274, ¿no? 1274, no se olviden, anotar, suma teológica, 1274. Todos los, todos los hombres están dotados de fe y razón, como lo habían dicho los padres de la iglesia, ¿no? Todos los hombres. Pero solamente el conocimiento que es una producción colectiva, y en esto es profundamente aristotélico, el conocimiento no es de uno, cuando el conocimiento forma la parte de una sola pieza que construye la humanidad. Todo lo que construye la humanidad forma un conocimiento universal. Y este conocimiento universal solo puede ser adquirido por la razón, pero no solamente por la razón, sino por la razón y por la fe. Entonces, el conocimiento, ¿qué es? Es la suma de razón y fe. No hay forma, dice Tomás de Aquino, de tener conocimiento solamente por la razón o solo por la fe. La fe tiene una gran limitación, dirá Tomás de Aquino. Entendemos la fe por el sentido, por la percepción, pero esta se encontraría vacía si no podemos plasmarla en algo que quede para que los otros puedan entender lo que estamos entendiendo. Por lo tanto, solamente la razón puede materializar la fe y solamente así puede hacer conocimiento. En contrario sensu, solamente la razón no serviría para generar conocimiento, porque si el conocimiento deriva de entender las leyes que están hechas, o sea, las leyes, la razón solo sirve para entender lo que ya está en la naturaleza, las leyes que Dios ha creado, porque Dios ha creado la vida, Dios ha creado la lluvia, Dios ha creado el relámpago, Dios ha creado todo aquello que entendemos con la razón, por lo tanto los números y la física, pero esto no podría ser entendido solo por pura razón. Tiene que haber, al entender algo que está hecho por lo divino, tiene que haber una mezcla de razón y fe. Entonces solamente el conocimiento puede estar hecho por la fe y por la razón. Al igual que solamente puede conducirse la vida buena de un Estado cuando se intercambia de manera mutua, ¿no? Servicios. Ojo, la iglesia da un servicio, el servicio de la salvación, pero el gobierno secular da otro servicio igual de importante, el tema de la seguridad, el tema de la paz y el tema de la justicia, ¿no? Que también es importante para la vida de los hombres. Por lo tanto, cada quien intercambia de manera igual. Entonces ha subido, me están siguiendo, ¿no? Ha subido el nivel
de la interpretación antes que solo se quedaban las dos espadas, a un entramado mucho más complejo de intercambio de necesidades mutuas, profundamente aristotélico. Claro, Tomás de Aquino ha cristianizado a Aristóteles, ¿no? Y por lo tanto crea una jerarquía, eh, crea jerarquías en el marco de lo que comprende lo que es la ciudad universal, ¿no? La ciudad universal, claro, no es la polis de Aristóteles, ahora Tomás de Aquino dice la ciudad universal, está creada debe estar siempre gobernada por Dios, ¿no? Dios está por sobre todas las cosas y por debajo están tanto la iglesia, ojo, ¿no? Como el gobierno secular. No está diciendo entonces que es jerárquicamente la jurisdicción espiritual es más, no. Dios lo ha creado todo. Dios ha creado tanto a la iglesia como a los reinos. Por lo tanto, la iglesia, que solo es una forma de interpretar el conocimiento, la fe y la razón, está por debajo de Dios, al igual que están los reinos. Por lo tanto, cada quien debajo de Dios intercambia necesidades mutuas. Y una de las tareas tanto de la iglesia como de los reinos es equilibrar el intercambio de necesidades entre los ciudadanos, crean o no crean en Dios. Todos crean o no crean en el cristianismo. Y por lo tanto, ¿no? Hay una suerte de subordinación del alma frente al cuerpo, ¿no? Y algo va a decir más interesante Santo Tomás. La razón por mucho tiempo se ha interpretado mal, como que fuera algo solamente del mundo del cuerpo material, como lo dijeron los defensores de los padres de la iglesia. En realidad no, el alma es racional. ¿Qué tal? El alma es racional e espiritual. Entonces la naturaleza del hombre tiene una naturaleza corpórea y un alma. La naturaleza corpórea solo es la manifestación material del espíritu. Es el alma el que es racional e espiritual, dice Santo Tomás de Aquino. Por lo tanto, la razón, no podemos diferenciar que la razón está en el cuerpo material y la fe en el cuerpo espiritual. En realidad, el alma es la racional. ¿Por qué? Y aquí es una interpretación genial, ¿no? Por supuesto, teleológica, ¿no? Tanto Adán y Eva fueron creados en el Génesis, dice, mucho antes, porque los 7 días en que Jehová crea la existencia, ¿no? 6 días, el séptimo descansa. Cuando fueron creados, Adán y Eva fueron creados por igual en el mismo momento. Fueron creados su alma y su alma ya era un alma racional. Y después fue creado su cuerpo y del cuerpo de Adán fue creada Eva. Pero solamente la creación del cuerpo, el alma ya era racional, ¿no? Y era espiritual. Por lo tanto, ya venía, digamos, en el ser interno la cuestión racional y espiritual, ¿no? Lo demás se desencadena por producto ya de las circunstancias concretas, ¿no? Por lo tanto, todo poder, así como si la vida es limitada, el poder también, ¿no? Otra de las grandes aportes de Santo Tomás. El poder del monarca, por lo tanto, es limitado a lo que Santo Tomás llama el temperetur, ¿no? El temperetus es el tiempo de gobierno de los hombres en la tierra. Como toda alma que al final pasa, también el gobierno debe pasar, ¿no? Eso no quiere decir que la iglesia vaya más allá de su jurisdicción, ojo, ¿no? Pero lo más vital de la teoría tomista, ¿no? Doctrina, a todo esto Santo Tomás se le llama la doctrina tomista, ¿no? O el tomismo, ¿no? Lo más viril de la filosofía tomista es lo siguiente, toda su teoría sobre la naturaleza de la ley. Y aquí me tienen que prestar una más importante atención. La Suma Teológica tiene en la última parte toda una teoría de la naturaleza de las leyes. Y es quizás lo más magistral en la obra tomista. Voy a intentar hacer una síntesis de algo que ya es muy complejo per se, pero voy a intentar hacer la síntesis más entendible posible para que ustedes capten toda la lógica filosófica de Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Santo Tomás dice que existen 4 leyes que lo rigen todo. 4 leyes que lo rigen todo el ser de la vida y del universo, ¿no? La primera ley es la ley eterna, la primera ley y la más importante. La ley eterna es la fuerza que mueve la creación, es la fuerza que mueve el universo.
es la fuerza que ha creado la vida y por lo tanto es la mente de Dios, es la mente del divino, del creador y por lo tanto es una fuerza omnicomprensiva, valga decir que no podría el ser humano entenderlo. Nuestra mente, la mente humana, no tiene la capacidad de entender la mente de Dios, ni puede entender sus motivos, ni puede entender su esencia. La mente de Dios está tan elevada a nuestro propio entendimiento y conocimiento que quizás nunca podamos descifrarlo, pero la mente divina, la mente que lo crea todo, es la ley eterna. La ley eterna, entonces, es esa fuerza que está ahí presente y que crea la vida. No sabemos por qué, no vamos a saber por qué Dios ha creado de una forma u otra algunas cosas, porque sus razones no podríamos llegar a comprenderlas. Nuestra mente tiene la limitación de no poder entender las razones del Creador y por lo tanto la ley eterna es el plano en el que orbita Dios, ¿no? La mente de Dios, ¿no? Es la mente creadora, ¿no? Es la mente divina, la esencia de la vida y por lo tanto no la podemos entender, pero está ahí. La segunda ley que deviene de la primera es la ley divina. La ley divina, entonces, jerárquicamente es un desprendimiento de la ley eterna. Y en realidad, ¿qué es la ley divina? Es la manifestación, la revelación de Dios. Vale decir que no sabemos por qué tampoco, pero en algunas ciertas ocasiones Dios, en su eterna sabiduría, decide revelarse ante el hombre, aunque tampoco se puede entender por qué. Dios decidió revelársele a Abraham. Dios decidió revelársele a Moisés, dictándole los 10 mandamientos. Así como Dios se reveló ante María para que pueda concebir a su hijo, ¿no? A su único hijo. Entonces Dios se revela, o sea, Dios en algunas circunstancias concretas revela, no sabemos por qué, pero decide revelarse, manifestarse de alguna manera en que sí puede captarse la idea que él tiene. A eso llama la ley divina. Entonces, lo divino es un desprendimiento de la ley eterna, como una forma de revelación, que solo algunos pueden llegar, digamos, a tener el don o la evolución para poder ser depositarios de tal revelación, ¿no? Tienen que ser seres muy elevados, como Moisés, ¿no? Etcétera, y otros que pudieron tener la revelación de Dios. Y por lo tanto, la ley divina deviene de lo sagrado, ojo, ¿no? Deviene de lo sagrado. Es lo sagrado porque deviene de lo eterno, ¿no? Deviene de lo eterno. Debajo de la ley divina, entonces, está la ley natural, es la tercera ley. La ley natural es la forma, entonces, en que está concebido nuestra naturaleza próxima, ¿no? La ley natural está por fuera de nuestra voluntad. ¿Por qué el agua tiene esta composición? ¿Por qué el día? ¿Por qué la noche? ¿Por qué existe cierta distancia para recorrer entre tal y otro lugar? En la ley natural es aquello, es una manifestación también en jerarquía de lo eterno, lo divino, pero la ley natural sí es entendible por nosotros, o puede ser entendible por los hombres. Los hombres pueden, porque es la forma en que se manifiesta, digamos, la ley natural, lo creado, ¿no? No es la fuente de la creación, ya es lo que está creado. Y como ya está creado, puede ser entendible por la mente humana. De hecho, eso se llama conocimiento científico. Cuando viene alguien, y no es que lo inventa, sino que entiende lo que ya está, ¿no? Entiende lo que ya es. Cuando viene Galileo, dice giramos alrededor del Sol, no está diciendo, está él descubriendo o manifestando su voluntad que así sea, está descubriendo lo que ya está en la naturaleza. Por lo tanto, la ley natural es la manifestación de la creación. Y esto puede ser entendible, al igual que en términos de derechos, ¿no? Si la vida es lo natural, la muerte es lo antinatural, ¿no? O quizás es natural, pero no acortarle, sino de un proceso natural, ¿entienden? Entonces, las relaciones, etcétera, todo esto que viene de la natural también viene en el derecho natural, ¿no? ¿Entienden? Algo que ya está per se en la naturaleza, independientemente de la intervención o no del hombre. Por lo tanto, el hombre solo puede comprenderlo. Los científicos se dedican a comprender la naturaleza, la ley natural, las leyes naturales, ojo, ¿no?
Todo lo que está haciendo Avicenne y compañeros lo están haciendo lo que cualquier otro cristiano puede hacer, comprender las leyes naturales, ¿no? Y por lo tanto, dentro de lo más alto, digamos, están los filósofos que pueden entender la ley natural y su conexión con lo divino, ¿no? Esos son los filósofos. Y los teólogos cristianos que pueden entender en mayor profundidad su conexión con lo eterno, aunque no entiendan lo que es lo eterno. Y la cuarta ley, que es la ley humana. Entonces, la ley eterna, la ley divina, la ley natural, y la cuarta ley es la ley humana. Y la ley humana es la ley que hacen los hombres. Pero obviamente, como toda ley, no puede desentenderse de sus jerárquicamente superiores. Por lo tanto, toda ley humana debe basarse o en lo divino o en lo natural, ¿no? Entonces, no se puede hacer una ley que vaya contra natura o contra divino, ¿no? O contra lo divino. Toda ley entonces debe hacerse, la ley que se traduce en qué? En la costumbre escrita. Y la ley que se positiva en el derecho, ¿no? Esa ley, que es la ley humana, porque ya es creación de los hombres, no puede desarmonizar con lo natural y más arriba con lo divino, no lo puede hacer. Porque obviamente si lo hace va a tender al fracaso, ¿no? Va a tender aparte, ahí sí se está rompiendo con la armonía universal. Por lo tanto, la ley humana debe armonizar con la ley natural. Y por lo tanto, en esas cuatro leyes, la jerarquía de las leyes, está la naturaleza, digamos, de lo cósmico, ¿no? Entonces, ¿qué les parece la filosofía tomista de Tomás de Aquino? Bueno, está interesante. Sí, doctor, muy interesante, la verdad. Muy bien. En el año de 1310, mientras que Tomás de Aquino, la suma teológica, a ver, voy a unos apuntes más. La suma teológica, ¿no?, de Santo Tomás de Aquino, 1274, es una de las más grandes obras de la literatura y la filosofía política, de la filosofía universal escrita por la humanidad. Entonces, quizás ni yo le hago, en mi intento por sintetizar, quizás no le hago mérito a lo que realmente es. Eh, Existen grandes obras, ¿no?, de la filosofía, y una de ellas es la Suma Teológica. Definitivamente la Suma Teológica es una obra de arte, ¿no? De la Suma Teológica se va a desprender toda la filosofía tomista, ¿no? Y lo que se va a llamar más tarde también el derecho canónico, ¿no? El derecho canónico es el derecho que aprueba la Iglesia, y muchos de los canonistas, que en realidad son seguidores de Santo Tomás, basan en un intento de generar leyes que desprendan de lo divino y de lo natural, ¿no?, que aplicables a la Iglesia, por supuesto, ¿no? Y de ahí viene el famoso derecho canónico, ¿no?, de los cánones, ¿no?, que viene desde el tomismo de Santo Tomás, ¿no? Bueno, esto es parte ya de la filosofía general, ¿no? No de la filosofía política, pero lo pongo en la mesa para aquel que le interese. Entonces, mientras que Juan de Salisbury en una época está planteando el tiranicidio, ¿no?, como en el Policraticus, Santo Tomás está planteando, ¿no?, una reinterpretación de los equilibrios basado en Aristóteles, de la razón y de la fe, del conocimiento, una reinterpretación de la teoría de las dos espadas y todo su análisis sobre las leyes, que es magistral, ¿no?, su jerarquía universal de las leyes. Va a aparecer un tercer autor de este periodo que también se consagra como uno de los grandes autores de la filosofía política, y es Dante Alighieri, ¿no? A Dante lo conocemos por la Divina Comedia, ¿no? La Divina Comedia, que yo creo que todos ustedes la han leído, porque es una obra básica de la literatura universal, ¿no? Alguien me diría, como me diría un viejo profesor, sentido común. En la Divina Comedia lo que hace Dante es una sátira, ¿no?, de su paso por el río Aqueronte, ¿no?, para pasar a los infiernos, y cómo va recorriendo los 7 infiernos y la naturaleza de los mismos, y llega a salir de aquello, ¿no? Entonces Dante retrata de manera absolutamente realista lo que sería un infierno, o el infierno, y también el cielo, ¿no? Quizás la más grande expresión de la filosofía dantesca es el Palacio Barolo, ¿no? Si algún día van a Buenos Aires,
ciudad hermosa, vayan y visiten el Palacio Barolo, ¿no? El Palacio Barolo es un palacio, un edificio impresionante que está construido en función de la Divina Comedia. Están los pisos inferiores representan uno cada infierno y los superiores a los cielos, ¿no? Es una cuestión impresionante, ¿no? Bueno, mucho podríamos hablar de la Divina Comedia, ¿no? Et rique summa mentare, ¿no? Este es el camino final de los hombres, ¿no? Dante es alucinante. Pero Dante, el Dante que nos interesa a nosotros es más que por la Divina Comedia, por su otra obra magistral, ¿no? Dante va a publicar en el año de 1310 la obra denominada De Monarchia, ¿no? O la monarquía, en donde, a diferencia de Santo Tomás y de Juan de Salisbury, que de alguna manera son defensas del cristianismo, Dante va a ser un cuestionador de la Iglesia como institución universal. Y en contrario sensu va a plantear Dante su obra de monarquía, que es una defensa de lo que se llama la teoría de la monarquía universal. La teoría de la monarquía universal. Y la teoría de la monarquía universal, por supuesto, como la apunta el profesor George Sabino, es otra cosa que el reino de la imaginación, en un momento en que más bien toda Europa está dividida en pequeños feudos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Dante en una época muy tardía? Un intento de reflotar las posiciones imperiales, ¿no? De la vieja otrora Roma. Dante vive en Florencia, ¿no? Dante es un florentino, el cual va a tener que salir exiliado en plena guerra que existe entre los güelfos y los ghibelinos, ¿no? Los famosos dos partidos florentinos en la historia que van a pugnarse el poder de la República Florentina. Por lo tanto, Dante es un predecesor a Maquiavelo, ¿no? Dante es un predecesor de Niccolo Maquiavelo, ¿no? Faltarán 2 siglos todavía para que llegue Maquiavelo, ¿no? Pero en el 1310 la defensa de la monarquía tiene que ver con una defensa de una monarquía temporal, ¿no? Dante reflexiona sobre lo que podría ser un imperio universal. Dante intenta crear una teoría histórica. Dante cree que 5 veces ya ha caído grandes imperios de la humanidad, ¿no? Grandes imperios creados por la humanidad. El último de ellos fue Roma, y que en realidad fueron intentos por construir una monarquía universal, pero no tenían las herramientas que la época había desarrollado producto de la investidura para poder hacer una jerarquía universal monárquica que pueda encontrar, y es la única manera de garantizar la paz. Mientras que existan 2 reinos va a haber guerra, dice Dante, y mientras que exista la Iglesia con sus intenciones imperiales, la Iglesia no tiene las herramientas filosóficas, prácticas, institucionales para garantizar la paz. Dice Dante, el único objetivo de cualquier reino que le interesa a cualquier hombre en cualquier república es la paz. Lo único que te garantiza es la paz, porque con la paz puedes construir, puedes trabajar y demás. Sin paz no hay nada. Por lo tanto, la monarquía es la paz. Mientras que haya 2 monarquías, hay guerra. Entonces, la única garantía de que exista paz, una paz universal, es una monarquía universal. Y por lo tanto, Dante también ha leído a Aristóteles, eso es lo más interesante, pero a diferencia del Aristóteles cristianizado por Santo Tomás, Dante utiliza una teoría aristotélica de un intercambio de necesidades mutuos, pero a la cabeza ya no está Dios, sino está una monarquía universal, que no es un despotismo ilustrado, sino es un acuerdo hereditario de las monarquías más fuertes que pongan un gobierno como central universal del mundo antiguo que lo construye todo. Antes llegará a decir que la voluntad de Dios se manifiesta en las luchas y las batallas, y por lo tanto es voluntad de Dios que se acaben, porque si no, por una especie de guerra permanente, algo parecido a una tragedia permanente, y esa no puede ser la voluntad del juez supremo, ¿no? ¿Cuál es la gran virtud de la obra de Dante? Más allá de que esto que parece que estamos diciendo es obvio. Dante va a hacer una defensa, si ustedes quieren, que va a cuestionar 2 grandes hechos históricos. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde los va a cuestionar? También, por supuesto, desde el derecho romano, ¿no? Siguiendo a Pedro Craso, Dante Alighieri va a hacer 2 grandes cuestionantes. La primera va a cuestionar la donación de Constantino. Dante va a llegar a decir que, ya lo habían dicho, esto apunta a Sabine, ¿no? El profesor George Sabine. Ya algunos autores refirieron a esto, pero nadie hizo una defensa técnica, filosófica, como la hizo Dante. ¿En qué sentido? Dante cuestionó
a Constantino. Y Dante decía que Constantino no tenía la autoridad legal para donar al cristianismo la posibilidad de ser la religión oficial del imperio. Primera cosa. Cuestiona entonces qué legitimidad, qué derecho tenía Constantino para hacer aquello. El emperador tenía funciones constitucionales en la época de Constantino y el emperador no podía haber hecho tal cosa. Debería haber necesariamente activado otros mecanismos como el mecanismo del Senado. Entonces, lo hizo de manera ilegal y al ser ilegal, lo ilegal no puede generar efectos permanentes. Lo ilegal en algún momento debe ser revisado y por lo tanto hay que revisar la donación de Constantino. Segunda cosa, eh, otra cosa que hay que revisar es la traslación del imperio a Carlomagno. Carlomagno no era otra cosa que un invasor, dice Dante, no era otra cosa que un invasor. En un momento donde ya había sido superado el papel de la iglesia frente a los estados feudales, en un momento donde había una cierta intento de tejer una comunidad universal, viene un extranjero a la península de Italia, Carlomagno, y por sus interpretaciones antojadizas, sin base en nada serio, permite que el Papa lo unja y le da un poder que la iglesia no tiene, ni por los padres de la iglesia, ni por las grandes obras de Gelasio. Por lo tanto, hay que revisar jurídicamente las dos cosas, tanto la donación de Constantino como la traslación del imperio a Carlomagno. Y si llegamos a la conclusión, como él apunta, de que ambos actos fueron ilegales, por lo tanto estamos ante una ilegalidad de todo, tanto de la iglesia y su rol e intento de asumir posiciones jurisdiccionales frente a la investidura de los laicos, como de los reyes que se han puesto títulos viniendo de una autoridad ilegal. Entonces, lo único que se puede hacer frente a todo esto, ¿no? Es una suerte de monarquía universal, con una conclusión de que el rey es más que el súbdito, dice Dante Alighieri, pero a la vez es menos que toda la sociedad. Y con eso cierra la monarquía, su obra, ¿no? Imagínense lo que quiere decir. El rey es más que el súbdito, sí, pero no es más que es menos que toda la sociedad. Entonces, toda la sociedad es más que el rey, aunque el rey sea más que un súbdito. El súbdito es súbdito menos ante el rey, pero todos los súbditos juntos son más que el rey. Entonces, la monarquía universal se considera, digamos, una especie de aspiración utópica tardía, digamos, de intentar reconstruir lo que era el imperio romano, digamos, en su mejor tiempo, planteando la ilegalidad de la donación de Constantino y de traslación del imperio carlomagno. No deja de ser una de las grandes obras de la filosofía política, por lo que es un intento, una detracción de la iglesia y un intento de defensa de la monarquía, pero no las defiende como lo defendieron Pedro Craso o Igmar de Reims o como se defenderá Juan de París más tarde, sino es una defensa de una monarquía que ya no existe, ¿no? Y que no existió, una monarquía universal. Entonces Dante es otro de los autores que va a marcar la época de la filosofía política. A continuación vienen las grandes pugnas ya entre otros grandes monarcas, ¿no? Vendrá el Inocencio III, ¿no? Y Felipe el Hermoso, ¿no? Pero por el tiempo quedaremos aquí. Lo más importante de hoy entonces, Juan de Salisbury, Tomás de Aquino y Dante Alighieri, ¿no? ¿Qué les parece, compañeros? ¿Comentarios? Dante también se considera muy famoso en Florencia y decía también que Dante estaba en contra del papado porque decían que el papado se dedicaba a la corrupción y entonces Dante con su Divina Comedia, entonces es que se copian estos ataques porque la Divina Comedia tenía el objetivo, bueno, era un valle canónico y estaba dividido en 9 círculos, cada uno era más profundo que el anterior. Entonces, el objetivo del infierno, que es de Dante, era expiar los pecados, ¿no? En la vida terrenal, para tener la oportunidad de entrar al mundo de los cielos. Entonces, en esa época Dante también discutía esos temas tan arraigados como la fe, Dios, la moral, la ética. Sí, gracias, mi compañera. Anotamos la participación, por supuesto, ¿no? Dante es uno de los grandes
autores de la filosofía y también de la literatura universal, ¿no? Por eso yo doy por entendido que todos han leído La Divina Comedia, es una obra de colegio, ¿no? Linda obra aparte, apasionante. Pero bueno, hemos hablado de monarquía, ¿no? Alejandro. Bueno, también he leído, ¿no? De Dante y él hablaba, ¿no? De la estatua de Nabucodonosor, ¿no? Él hablaba de los 5 imperios, ¿no? Que habían caído, que era el imperio babilonio, medo-persa, griegos y romanos, ¿no? También él hablaba del futuro, ¿no? Imperio monárquico, ¿no? Y bueno, eso he leído en cuanto a Dante Alighieri, ¿no? Y bueno, también hablaba, ¿no? De que solamente la paz se iba a concretar, ¿no? Con este imperio monárquico, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Bueno, eso, doctor. Tal vez tengo algo más, pero no sabría cómo decir. Muy bien, Alejandro. Gracias por el aporte, anotamos, Geraldine. Claro, Dante Dante va a ser perseguido, por supuesto, por sus ideas, por la iglesia también, ¿no? Es el costo de discrepar contra poderes absolutamente reales y pragmáticos. Pero ahí está Dante, ¿no? Y les digo, se anteviene en Florencia 2 siglos, ¿no? 1513 es el año clave, ¿no? En que Niccolo Machiavelli publicará El Príncipe, ¿no? Y un año después, su obra maestra, Los discursos de la primera década de Tito Livio, ¿no? Las dos obras de Maquiavelo. Muy bien, compañeros, a ver, pero todavía falta para llegar a aquello, pero será la siguiente clase y quizás lleguemos a